Hace décadas, una serie de incidentes tomaron lugar en el Eleniar, sacudiendo a toda la región. Una serie de incidentes que demuestran las graves consecuencias del ambiente laboral tóxico, tener un complejo de superioridad, y sentirse intocable. En cómo todo eso sí más corrompe no solo tu mente, sino que también la de gente inocente a tu alrededor, gente inocente que no te hizo nada, pero con el mero fin de hacerte el maldito agrandado terminaste afectando de manera irreversible a ellos, sus familias y gente ajena que ni te conoció, y ahora solo querrán estar lo más lejos posible de ti, o verte muerto de una vez por todas. A mediados de los años 20 del siglo pasado, las locomotoras GIR S69, mejor conocidas por su nombre de reclasificación, el Eleniar B12, estaban sufriendo dificultades a la hora de cumplir con las demandas de los trenes expreso de la región de Londres y Gran Norte. Un miembro en particular de esta clase expresaba una gran preocupación por su propio destino, el de sus hermanos y hermanas. El nombre de aquella locomotora era Alvin, tu típica locomotora trabajadora, o eso estarán pensando ahora. Su vida no era particularmente placentera, especialmente a la hora de lidiar con los irritantes pasajeros, quienes constantemente desestimaron sus dificultades, claro, desde la comodidad de los vagones en los cuales viajaban. Por más que Alvin a menudo quisiera razonar y decirles a los pasajeros que guarden la calma, sabía muy bien que no podía hacerlo, dada la impaciencia e insistencia de gente que no aprecia el trabajo duro que él y su familia hacía por ellos. Hacer esto ya no es tan fácil como antes, si tan solo tuviéramos locomotoras más modernas y fuertes para el trabajo. Dejen de quejarse, ustedes se supone que están hechos para los trenes rápidos, así que no quiero quejas. Entendido. Señor Capataz Roller. Y pensar que él no tenía ni 20 años en esos momentos, y ya tenía que lidiar con problemas de un adulto de entre 30 y 50 años. 2 semanas después, Alvin fue asignado a llevar otro tren expreso rumbo a Barrow-in-Furness. El maquinista y guarda no estaban seguros si la locomotora aguantaría todo el recorrido, pero lo más preocupante era el hecho que el tren era más largo e iba más lleno de lo usual, por ende se solicitó la ayuda de una locomotora adicional, pero Roger, el capataz secundario, lo negó rotundamente, y cuando el guarda pidió llamar al controlador del ferrocarril, el capataz amenazó con hacer que lo despidieran. Derrotados, el maquinista y guarda subieron a bordo de Alvin y el vagón de frenado respectivamente, y con mucho esfuerzo, partieron de la estación de Londres. De ahí, las cosas fueron de mal en peor para Alvin y su tripulación. Ya de por sí a Alvin le costaba mantener una alta velocidad en recorridos tan largos y con trenes tan pesados, pero como el tren llevaba 4 vagones más de lo usual, el trayecto se volvió más tortuoso para la locomotora verde. Los pasajeros no tardaron en hacer sus berrinchitos molestos, culpando al pobre Alvin por ir muy lento y gritándole que se apresure. Alvin trató de ir más rápido, sin embargo, no contó con que la presión de su vapor estaba altísima y su rostro estaba rojo como su parachoques. Y de la nada, su válvula de seguridad explotó, ya no pudo avanzar más y el tren quedó varado en medio de la línea principal. Los pasajeros no se hicieron esperar, bajaron furiosos del tren y rodearon a Alvin como una familia de abejas enojadas. Gritándole todo tipo de barbaridades e insultos degradantes, el guarda se hartó e hizo sonar su silbato a todo pulmón, los pasajeros se voltearon enojados hacia él y le lanzaron miradas amenazantes. Escúchenme todos, lamentamos los inconvenientes, pero por favor, no creo que atacar a una locomotora averiada va a solucionar mágicamente el problema. Voy a buscar un teléfono para pedir ayuda. Ahora todos vuelvan a sus asientos y manténganse tranquilos, o de lo contrario este tren se cancela. Los pasajeros seguían muy enfadados, pero no tuvieron más opción que resignarse a obedecer al guarda. Alvin por otro lado se sintió muy humillado, triste, pero al mismo tiempo, enojado. El B12 estaba a su límite, nunca había sido atacado de semejante forma por sus propios pasajeros, ni siquiera los furgones eran así de erráticos con él. Pasaron los minutos, hasta que 2 locomotoras llegaron, una mediana y otra grande. La grande llevó el expreso por el resto del recorrido, y la mediana remolcó al debilitado Alvin al taller de Doncaster. Ahí lo esperaba el capataz secundario. Bueno, miren a quién tenemos aquí. ¿Tanto te cuesta hacer algo bien en tu miserable vida? Acabas de defraudar a tu clase y la región entera, maldito pepino gigante con ruedas. Disculpe señor, pero no fue... Cállate, a nadie le importa lo que digas, solo cállate antes de que te prenda fuego. Tras todo el alboroto, el jefe de estación y varios trabajadores fueron a separar a Roger de Alvin. Ahórrate tus rabietas para el director.
Esperpento. Alvin estuvo solo por un tiempo, hasta que llegaron los trabajadores del taller para repararlo. Por días estuvo en suspenso, preguntándose qué sería de él cuando salga finalmente. Dios mío, ¿y ahora qué nos harán a todos, si no nos rebajan a trabajos más livianos pronto? ¿Podríamos? No lo quiero ni pensar. ¿Nos van a trasladar? ¿Nos darán de baja? ¿Nos van a chatarrizar? Tras meses de tensión, incertidumbre, paranoia y fatiga, Alvin finalmente recibió su respuesta. Llegado noviembre del año de 1928, Sir Nigel Gresley acababa de presentar su más reciente creación, las locomotoras Linear B-17, siendo locomotoras de tender grandes y rápidas, de configuración de rueda 4-6-0. La primera de estas locomotoras portando el nombre Sandringham. Esta junta a sus hermanos y hermanas, siendo traídas específicamente para encargarse de los trenes expreso y aligerar la carga de los B-12. Esto llevó a interacciones algo mixtas entre ambas familias. Alvin por primera vez en meses se sintió aliviado, ahora llevaba trenes locales de pasajeros y trenes de carga lenta. Nadie sabía que esa felicidad se esfumaría tan pronto como vino. Perran, uno de los B-17 se destacaba del resto, y no por buenos motivos. Regan era su nombre, aquel ser tenía una fachada de ser respetuoso, servicial y honesto. Pero Dios, la gente a su alrededor no podría estar más equivocada. Si hubieras conocido a este engendro del demonio realmente, lo habrías comparado con un malévolo dictador austríaco. Una noche en los cobertizos cercanos a la estación de King's Cross, Alvin retrocedía hacia uno de los espacios desocupados tras un largo día de trabajo. Nada destacable ocurrió, hasta que de la nada... Oye tú, ¿qué crees que haces en mi lugar? ¿Quién dijo eso? Regan apareció de la nada, con el rostro colorado y muy enfadado. Vete de aquí. Este es mi espacio. Disculpa, pero ¿por qué no duermes en otra parte del cobertizo? No. Sal de ahí ahora, es una orden. Oye, perdona, fue un error honesto. Además que no hay tal cosa como puestos reservados en los cobertizos. Cierra la boca antes de que te empuje desde un viaducto. Tras que Alvin cediera su puesto a Regan, este aún lo miraba con una expresión exageradamente irritada. Esto no se quedará así, sucio inferior, ¿me oíste? Alvin estaba muy agotado como para razonar, así que dejó la discusión así y se fue a dormir. A la mañana siguiente, era casi la hora de llevar un tren local. Alvin apenas pudo abrir medio ojo, y de repente abrió ambos al ver la gran sorpresa que lo esperaba ante sus narices. Una plataforma bloqueaba 3 líneas, dejándolo atrapado. Su fogonero inmediatamente fue por ayuda, y para cuando la plataforma fue removida, Alvin ya iba más de media hora tarde. El señor Roger estaba muy molesto con él. 42 minutos tarde, 42, malditos, minutos, tarde, ¿a qué carajos estás jugando, locomotora de mierda? Pero señor, la culpa no fue mía. No, Alvin, no quiero excusas ni faltas de respeto, ¿lo has entendido? Sí, señor. Regan llegó antes de tiempo, deberías aprender de él. Ahora vas a maniobrar material rodante por el resto del día. El señor Roger se dio la vuelta y se marchó enojado, dejando a Alvin muy cabizbajo, pensativo, y a la vez, con sospechas. Varias horas más tarde, Regan entró a la estación con el tren de pasajeros, con una sonrisa llena de satisfacción y burla a la vez. Oye plebeyo, ven a guardar mis vagones de inmediato. Ahora no puedo, me temo que estoy muy ocupado. No te estoy preguntando, hazlo ahora. Está bien, no hace falta gritar. A regañadientes, el B-12 fue a guardar los coches de Regan. Por el resto del día, Alvin no dijo una sola palabra. Estaba claro que los recientes eventos le provocaron aprehensión, desconfianza, y una gran molestia. Al volver al cobertizo durante la noche, Regan lo estaba esperando con una sonrisa muy odiosa y burlesca. Vaya, ahora entiendo por qué yo y mis hermanos tuvimos que reemplazar a todos ustedes. Realmente dan pena como locomotoras, ni siquiera pueden despertarse a tiempo para sus trabajos. Alvin, frustrado y sin mediar palabra, se fue a dormir. Así pasaron los días, semanas y meses hasta pasar casi un año entero. Al parecer Alvin fue pillado por una maldición desde que Regan entró en su vida. Por más que quisiera encararlo, no lo hizo en ese momento al no tener pruebas sólidas. Una fría noche, Alvin se encontraba llevando un tren de carga nocturno tras que la locomotora originalmente destinada para aquel tren se enfermó. Mientras iba resoplando por las heladas vías, se percató de que una enorme parte de la siguiente señal había desaparecido.
Literalmente pareciese como si la cosa hubiera sido arrancada por una mano gigante, dejando la parte inferior toda quebrada en el suelo. Su tripulación al ver esto, trató de aplicar sus frenos al ver que las agujas los llevaban hacia una vía muerta con vagones bodega. Pero ya era muy tarde, Alvin despedazó los 3 últimos furgones, descarrilándolo a él, y casi la mitad de su tren. El maquinista y el fogonero resultaron levemente heridos tras saltar del tren, pero Alvin quedó inconsciente tras el golpe directo. Hola. ¿Dónde estoy? Oh, me duele la caja de humos. Antonio, Fernando, ¿están ahí? ¿Alguien puede oírme? ¿O no? ¿Acaso estoy? No, no lo estás. ¿Quién dijo eso? Saludos, Alvin Holden. Oh, hola. ¿Quién eres tú? Solo llámame Steve. Respondiendo a tu mayor pregunta, estás aún con vida, sin embargo quedaste inconsciente tras la colisión. Tuviste suerte que los vagones bodega estuvieron cargados con muebles, no con algún material peligroso. ¿Pero cómo pasó esto? La señal desapareció de la nada. Si por nada te refieres a Regan, tienes razón. ¿Qué? Lo que escuchaste, el infeliz trató de sabotearte, y lamentablemente tuvo éxito. Pero ¿por qué? Yo nunca le hice nada malo. Eres tan inocente, demasiado para tu propio bien. No todos en esta vida necesitan pasar por una tragedia para convertirse en auténticos monstruos, a veces solo basta una mínima provocación, por más accidental que sea. Muchos seres simplemente nacen siendo la maldad encarnada en un frío cuerpo de carne o metal, quienes solo tienen la meta de causar la mayor cantidad de miseria humana e inhumanamente posible, sin remordimiento por nada ni nadie, ni siquiera por aquellos quienes más los protegieron y le dieron la vida. Veo que te quedaste sin palabras. Tienes mucho miedo, y lo comprendo, sé de varios individuos quienes se encuentran en tu situación. Solo me queda decirte esto, ten cuidado con él, si esa bestia no es detenida, Dios sabe qué hará después, tarde o temprano alguien tendrá que frenarlo. Y mantén al señor Roger en la mira, algo me dice que él y Regan están formando un complot. Alvin abrió los ojos a mitad de la noche, tras escuchar los pesados resoplidos de una locomotora acercándose a la entrada del taller. Regan, aquella bestia, se le aproximó con una mirada sádica en su rostro. Le dedicó unas palabras breves, y a la vez, desalmadas. Nadie te creerá. Alvin no pudo conciliar el sueño por horas, hasta que finalmente el cansancio lo consumió por completo a las 5:24 de la mañana. A las 4:32 de la tarde despertó nuevamente, sintiéndose bastante agitado. Oh, cielo Tranquilo santo. muchacho, todo estará bien cuando terminemos. Pero, no lo estará. Regan anda suelto por ahí, me quiere matar a mí y a mis hermanos. Wow, para el tren un poco. Sé que Regan es molesto, pero no creo que se atreva a tanto. Él saboteó la señal, me hizo chocar, pude haber muerto si esos furgones estuvieran llenos con explosivos en vez de muebles. Por favor ayúdenme, quiero vivir. Los trabajadores tardaron un poco en tranquilizar a Alvin tras su ataque de pánico, aunque en el fondo lo sabía que Regan no solo lo atormentaba, también quería hacerle daño, y nadie podría hacer nada al respecto. Por varias semanas tras salir nuevamente de los talleres, Alvin estuvo trabajando con miedo, manteniendo su distancia del B-17 lo más posible. Aun cuando su tripulación trató de hablar con el señor Roger, este les dio una fuerte reprimenda por, entre comillas, mal hablar de un trabajador ejemplar. Ni siquiera la tripulación de Regan hizo algo al respecto, falta de interés, ignorancia, o, incluso por miedo. 1929 agonizaba, cuando ocurrió el incidente que llevó a Alvin a su punto de quiebre. El señor Roger, sin autorización, mandó a llamar a Regan y Alvin a la estación de King's Cross. Ser llamado por el capataz ya de por sí ponía nervioso a Alvin, pero el hecho de ser llamado junto a Regan ya era una bandera roja inmediata, y no era para menos. He notado mucha tensión entre ustedes dos, y eso a mí no me gusta mucho que digamos. Es de suma importancia tener un ambiente laboral estable. Por ende, ustedes dos llevarán el siguiente tren expreso juntos. Regan, tú serás la locomotora trasera. Con mucho gusto, señor. Pero señor, no puedo hacer. Silencio.
La decisión es mía. Aquí no estamos en el tallercito de juguetes del hijito pendejo de Holden. Harás lo que queramos, o te mando a la fundición, ¿me oíste? ¿Que sí me oíste? Señor Roger, contrólese, usted ya no es un niño para andar haciendo rabietas. Tú no te metas, maldita perra estúpida, una palabra más si te boto a los rieles. Toda esta situación no hizo más que estresar a Alvin demasiado como para concentrarse, pero antes de siquiera notarlo, Regan estaba acoplado detrás de él y del tren expreso, partiendo cuando el guarda sonó el silbato. Alvin no pudo clavar los frenos tras ser distraído por el altercado. El B-12 estuvo en pánico durante todo el viaje, ya de por sí, estar en el mismo ferrocarril que Regan y el señor Roger daba mucho miedo, más lo era el trabajar con Regan a órdenes de dicho capataz. Para empeorarlo todo, Regan sobrepasaba los límites de velocidad, sacudiendo los vagones y los pasajeros en su interior. ¿Qué crees que haces? Obvio, asegurándome de llegar a tiempo. Estamos yendo demasiado rápido, podríamos chocar. Cállate, ¿quién es el superior aquí? Escúchame, tú no eres nada, nada más que un monstruo maniático. ¿Qué mierda tienes contra mí? ¿Acaso es por lo del puesto en el cobertizo? Dime. Regan no respondió, ni mucho menos desaceleró, en su lugar, aceleró lo más que pudo, tomando a ambas tripulaciones por sorpresa. Los frenos del último vagón se quemaban contra los rieles, pero los de Alvin no funcionaban, por más que el maquinista de Alvin trató, no se accionaron. Antonio, ¿qué pasó con mis frenos? Los frenos no responden. Alguien perforó los tubos de líquido de frenos. ¿Qué? No. Di que mientes. No ahora. Más adelante había un cruce ferroviario, donde transitaban múltiples vehículos en las agitadas carreteras. El señalero notó el tren demasiado tarde para cerrar las puertas. No, Regan, por favor, no lo hagas, detente, te lo ruego, no quiero acabar con esos pobres vehículos o a las personas, ten piedad. Regan hizo caso omiso, frenando y soltándose del tren, sin antes decir: Nadie te creerá. A los alrededores, se escuchó un estruendo grotesco, acompañado por los apocalípticos gritos del infierno mismo. Alvin, y casi todo el tren descarriló tras estrellarse de lleno contra dos autobuses, bloqueando ambas líneas. Gran parte del pavimento pasó de un monótono color grisáceo, a un crudo y siniestro color carmesí. Varios ocupantes del tren salieron rengueando de los restos resquebrajados de los vagones, caminando como muertos vivientes. Lamentablemente, 253 personas habían fallecido en el accidente, con otras 126 gravemente heridas, las cuales no podían hacer más que gritar, llorar y suplicar. La gran mayoría de víctimas quedaron horrendamente irreconocibles: sangre derramada, cuerpos mutilados, extremidades destrozadas, órganos perforados, carne desgarrada, cabezas aplastadas y rostros despellejados abundaban por el lugar, incluidos el cuerpo calcinado de Antonio. Alvin, presa del pánico, del horror, no pudo hacer más que gritar. Gritó a todo pulmón por lo que parecieron ser horas de la peor tortura por la que pudo haber pasado. Finalmente, todo se transformó en oscuridad pura. Se acabó, todo acabó. No hay escape. Él sigue aquí. Feliz, sin culpa, impune. Tras reclamar la vida de más de 200 personas, incluido Antonio. Lo siento, Antonio, lo siento, Tim, lo siento, padre, les he fallado a todos. Esta tarde seré llevado a la fundición por órdenes de él. No. Esto no se quedará así. Yo no me iré sin contraatacar, no me iré sin que las encarnaciones del mal paguen por las desgracias que han causado a la región. Me voy a vengar. Regan el B-17 y señor dictador Roger, juntos, arderán en las brasas del infierno. Es un honor para mí anunciar que desde ahora en adelante, Regan será mi locomotora privada. Este es el mejor día de mi vida, es realmente un honor servir en un puesto más adecuado para mi clase y estatus como locomotora moderna y tecnológicamente avanzada. Un momento, ¿y ese silbato?
Ningún tren está programado para pasar por esta zona hasta ahora. ¿Ese acaso no es Alvin? Sí, es él, pero ¿por qué estará empujando ese tren de carga? Y con los cisternas al frente. ¿Y por qué está en mi línea? Finalmente, nuestra venganza estará completa. Oh Dios mío. Todo el mundo evacúe el área lo antes posible. Todos corrieron y salieron disparados fuera de las salidas de emergencia de la estación como si fuera el fin del mundo, escapando lo antes posible de la zona de peligro, pero faltaban 2 individuos. Regan y Roger intentaron salir del camino, pero por un grave descuido de Roger, a Regan se le quemó la válvula de seguridad, dejándolos atrapados. No. Mierda, ¿ahora qué hacemos, señor Roger? Señor... ¿O no, señor Roger, responda? Roger no podía responder, estaba sufriendo de un terrible ataque nervioso. Regan, Roger, tenemos un invitado muy especial para su gran ceremonia. Y su nombre es Satanás. Para nadie sería fácil describir la escena dantesca que se presentaba ante los ojos abiertos de los horrorizados ferroviarios y ciudadanos testigos del atentado. Las vías muertas al lado de la estación, literalmente habían desaparecido, siendo reemplazadas por un inmenso y oscuro cráter que amenazaba con engullirse la tierra y la vegetación. Todo lo que era el lado izquierdo de la estación se había desvanecido casi por completo, dejando restos carbonizados y mugrientos de ladrillo, cerámica y madera. Regan estaba tirado de costado, muy mal herido, su pintura había pasado de un verde manzana resplandeciente a un tono casi negro y muerto. Su cabina quedó visceralmente retorcida, dejando ver a Roger, con quemaduras graves en casi la mitad del cuerpo. El vagón especial y el tender de Regan quedaron completamente inutilizables tras la explosión, siendo lo único mínimamente salvable sus ruedas. De los furgones no quedó nada, absolutamente nada más que míseras cenizas que se perdieron gracias al viento. Por último, Alvin Holden dejó de existir, así sin más, recibiendo de lleno la explosión, falleciendo al instante. Pasó un muy largo tiempo para que la gente se pudiera recuperar de tal acontecimiento, sin embargo, si creyeron que Regan y Roger habían pagado lo suficiente, están muy equivocados. Regan fue llevado a la fundición, y a diferencia de las demás locomotoras desguazadas de aquella época, no tuvo un desenlace tan rápido. Al saber el tipo de monstruo que era, los trabajadores decidieron castigarlo. Se tomaron su tiempo a la hora de desarmarlo, haciéndolo sufrir por horas y horas, hasta finalmente acabar con su vida. A Roger no le fue mejor, tras ser descubierto de ser la mente tras el accidente en el cruce, fue sentenciado a muerte. Todas esas personas a quienes insultó, amenazó, maltrató, incluidos varios sobrevivientes del anterior mencionado choque y familiares de los fallecidos fueron a disfrutar del espectáculo. Se burlaron de él al verlo pelear por su vida y retorcerse como una lombriz, y cuando finalmente se fue, hubo gritos, no de horror, sino que de victoria. Días tras su entierro, su tumba fue brutalmente vandalizada. Por más que los demonios hayan pagado por sus pecados, el daño ya estaba hecho. Múltiples vidas inocentes perdidas. Lo que una vez fue una locomotora introvertida, algo reservada pero sofisticada y servicial, fue quebrado y corrompido por seres indeseables que al final del día pagaron muy caro. Lamentablemente hoy en día siguen ocurriendo tragedias por culpa del ambiente laboral e incluso escolar y familiar tóxicos. No todos pueden prevenirlo, no todos pueden ser salvados, pero por ahora, lo mejor es predicar con el ejemplo.